¿Cuántas veces te has puesto a pensar a quién rindes tributo cuando enciendes tu árbol de Navidad? ¿Quién la inventó? ¿Y dónde nació? Hoy te cuento el origen verdadero de la Navidad. Soy Arnold Boyce y vamos a fondo. La Navidad es uno de los relatos más repetidos de la historia y al mismo tiempo uno de los más discutidos. Para algunos es tradición, para otros es fe, pero para muchos un mito. Cuando se examina con atención el nacimiento de Cristo Jesús, no aparece como una fábula desconectada del mundo real, sino como un acontecimiento situado en un tiempo, un territorio y un contexto político concreto. La Biblia ubica los hechos en Judea, bajo el dominio del Imperio Romano, durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes no es un personaje simbólico, es una figura histórica documentada por cronistas como Flavio Josefo, un rey obsesionado con el poder, conocido por su crueldad y paranoia. Es en este clima donde la historia comienza. Antes del nacimiento de Jesús, hay un anuncio que rompe el silencio de siglos. La tradición cristiana afirma que este momento marca un quiebre absoluto. Dios interviene directamente en la historia humana. El mensaje no se entrega a una reina ni a una autoridad religiosa, sino a una joven de Nazaret, una aldea sin relevancia política ni espiritual. Desde el punto de vista histórico, Nazaret no aparece en los grandes registros de la época. Desde el punto de vista teológico, se convierte en el punto de partida del mayor acontecimiento del cristianismo. El anuncio no elimina el riesgo, lo introduce. El embarazo de María ocurre fuera del matrimonio. La ley, la cultura y el juicio social no favorecen esta situación. La fe bíblica no oculta esta tensión, la expone. La obediencia ocurre en un escenario real, con consecuencias reales. El relato avanza hacia Belén por una razón administrativa, un censo romano. La historia confirma que Roma utilizaba censos para el control fiscal y político. No es un recurso poético, es un mecanismo de poder. José y María viajan, y el nacimiento ocurre allí, sin protección y sin privilegios. Jesús nace en condiciones precarias, acostado en un pesebre. Desde una mirada literaria, este detalle resulta incómodo. Los relatos antiguos solían engrandecer el origen de sus figuras centrales. Aquí ocurre todo lo contrario. La narración es austera y casi cruda. Ese realismo despierta algunas preguntas. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús viene a la tierra? Bueno, el Señor Jesús viene porque hay un pensamiento que dice, en Jesús conocemos al Dios que es y al hombre como debe ser. En tal sentido, Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y como hombre pudo vencer el pecado. Con Adán, dice la palabra, entra el pecado. Y con Jesús hombre, Él no peca en su tiempo que está aquí. De tal manera que en la naturaleza humana, Jesús nos demuestra que se puede vivir sin pecar y solamente Él lo hizo, porque es Dios. Pero nos da la oportunidad a todos los seres humanos en esta Navidad que le podamos llegar a Él y decir, Jesús, tú venciste el pecado, que te pedimos que tu sangre nos limpie de todo pecado y caminar juntamente con Él. Desde la teología cristiana, la respuesta es radical. Solo siendo verdaderamente humano, podía representar a la humanidad. Solo siendo verdaderamente Dios, podía redimirla. La encarnación no es un adorno doctrinal, es una necesidad del plan de salvación. Curiosamente, la ciencia moderna ha confirmado algo que el relato bíblico ya mostraba. El ser humano nace en un estado de fragilidad extrema, dependiente y vulnerable. Ninguna otra especie tarda tanto en valerse por sí misma. El cristianismo afirma que Dios eligió entrar precisamente en esa fragilidad, no desde el poder, sino de la dependencia misma. Pero el nacimiento no ocurre en un vacío. Desata reacciones, algunas de adoración
y otras de terror. El Evangelio de Mateo introduce a Herodes enfrentando a una noticia que amenaza su trono: la visita de los sabios del Oriente, observadores del cielo, astrónomos según el conocimiento antiguo. Esto despierta una alarma política. Aquí la ciencia vuelve a entrar en escena. Astrónomos contemporáneos han estudiado registros celestes entre los años 7 y 4 a.C., conjunciones planetarias, fenómenos inusuales, eventos visibles para observadores atentos. La ciencia no valida un milagro, pero sí reconoce un cielo extraordinario en ese periodo. Algo ocurrió que fue interpretado como señal. La reacción de Herodes es coherente con su historia. Violencia preventiva. Ordena la muerte de niños en la región. Aunque no todos los registros romanos detallan este hecho, encaja perfectamente con el carácter del rey, documentado por la historia. Los primeros cristianos celebraban la Navidad de una manera muy distinta a como la celebramos ahora, pero tenían la misma razón: conmemorar el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Si llegaste hasta aquí, regálanos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Lo que verás a continuación cambiará totalmente tu perspectiva de la celebración de la Navidad. El relato bíblico no suaviza la escena. El nacimiento de Jesús ocurre en medio del miedo, la persecución y la injusticia. La Navidad no niega la oscuridad del mundo, nace dentro de ella. Luego aparecen los testigos inesperados: pastores, hombres sin estatus, marginados del sistema religioso. Desde una lógica mítica, esta elección no tiene sentido. Desde una lógica histórica, la vuelve más creíble. El anuncio es muy claro: ha nacido un Salvador. El término Salvador tenía una carga política profunda. En el Imperio Romano, ese título pertenecía al César. El cristianismo primitivo afirma algo que incomoda: la salvación no proviene del poder, sino del sacrificio. El nacimiento de Jesús no es el final del relato, es el inicio de un camino que conduce a la cruz. Desde el principio, la historia apunta a la redención. La ciencia puede estudiar el contexto, la historia puede confirmar los escenarios, y la fe propone el significado. 2000 años después, el nacimiento de Jesús sigue siendo más que una tradición. Sigue siendo una pregunta abierta para la humanidad. Ese es el origen de la Navidad y por eso todavía incomoda. El nacimiento de Jesús tiene un propósito fundamental. El propósito fundamental es reconciliar a Dios con los hombres. Mas, sin embargo, Él siempre extiende su mano para que estemos reconciliados con Él. Bueno, el hombre decidió apartarse de Dios y pecó. Y cuando se peca, el hombre se separa de Dios. A partir de ese momento, Dios decide buscar al hombre como buen pastor y envía al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nace, se cumple una palabra que está en Isaías, que dice: y dará luz, ¿verdad? Y concebirá, y ese es el Mesías. Y esa palabra se cumple en esta oportunidad. Y el último profeta del Antiguo Testamento es Juan, y Juan lo anuncia. Y cuando Juan lo ve, dijo: ha venido y está entre nosotros el reino de los cielos, se ha acercado. Y ese es Jesús. Cuando Él viene, el reino de los cielos se establece aquí en la tierra. Con el paso del tiempo, surge una pregunta inevitable: ¿por qué se celebra la Navidad? ¿Y por qué la celebramos en diciembre? La Biblia no entrega una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los evangelios se enfocan en el significado del acontecimiento, no en el día del calendario. Para la fe cristiana, lo central no es la fecha, sino el hecho. Dios se hizo carne. Durante los primeros siglos, los cristianos no celebraban la Navidad. La conmemoración aparece más tarde, cuando la Iglesia busca afirmar una verdad esencial: la encarnación.
La fecha del 25 de diciembre se establece en un contexto cultural donde el solsticio simbolizaba el regreso de la luz. La celebración no nace para ocultar la historia, sino para proclamar un mensaje. En medio de la oscuridad del mundo, la luz entró en la historia humana y lo hizo con el nacimiento de Cristo Jesús, la única razón por la que hoy existe la Navidad. Un plan de salvación que se concreta con el nacimiento de Cristo Jesús. Así lo revelan grandes estudios científicos y las sagradas escrituras contenidas en la Biblia. Este es el verdadero origen de la Navidad. Soy Arnold Boyce y desde Archivos Asombrosos queremos desearles una feliz Navidad para todos.